Hola, déjame presentarme. Mi nombre es Pedro. Tengo 23 años y soy estudiante de historia en la UNAM. Hasta hace poco, vivía en un pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México, compartiendo el alquiler con otros 2 compañeros de la facultad. Nos las arreglábamos como podíamos, ¿sabes? Pero entonces surgió una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Un tío abuelo lejano falleció y me dejó una antigua casa en un barrio tradicional de la ciudad. Imagínate, yo, un estudiante pobre, de repente heredando una propiedad así. Al principio estuve un poco desconfiado. Quiero decir, ¿por qué yo? Apenas conocía al viejo. Pero la tentación de tener un lugar solo mío, sin tener que preocuparme por el alquiler, era demasiado grande para ignorarla. Entonces, una tarde de sábado, cargué mis cosas en una furgoneta prestada y fui a conocer mi nuevo hogar. Cuando vi esa casa por primera vez, sentí un escalofrío. Era una imponente casona, con ventanas altas y una fachada que ya había visto días mejores. Las paredes descascaradas y el jardín descuidado daban un aire algo sombrío al lugar. Pero oye, ¿quién soy yo para quejarme de una casa gratis, verdad? Mientras descargaba las cajas, noté algunas miradas curiosas de los vecinos. Una señora incluso me advirtió: «Cuidado con esa casa, mijo. Ella guarda secretos». En ese momento me reí. Pensé que solo eran habladurías de gente supersticiosa. En los primeros días, estaba emocionado explorando cada rincón de aquel lugar. Los pasillos parecían interminables, llenos de puertas que crujían y espejos empañados. El piso de madera gemía a cada paso, como si la casa estuviera viva. Por la noche, los ruidos eran aún más intensos. Intentaba convencerme de que solo era el viento o la estructura antigua acomodándose, pero a veces, no sé, parecían pasos de alguien recorriendo las habitaciones vacías. Empecé a dormir mal, despertándome a medianoche con la sensación de estar siendo observado. Pero, en fin, debía ser solo el estrés del cambio y de la universidad, ¿cierto? Una semana después de mudarme, tuve mi primera experiencia realmente extraña. Regresaba tarde de la biblioteca cuando noté una figura parada en la esquina, mirándome fijamente. Era un hombre alto, delgado, vestido completamente de negro. Su rostro, no podía verlo bien. Era como si estuviera borroso, ¿sabes? Me froté los ojos, pensando que era el cansancio, pero cuando miré de nuevo, había desaparecido. Apresuré el paso, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Al llegar a casa, aseguré la puerta y me quedé un rato parado en el vestíbulo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos en el piso de arriba, pesados, lentos, subiendo las escaleras. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, abrazado a la almohada, escuchando esos pasos resonar por la casa. Por la mañana, me convencí de que solo había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Después de todo, estaba solo allí, ¿verdad? Pero en los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Los objetos cambiaban de lugar por sí solos. Escuchaba susurros proveniendo de las paredes. Y esa figura de negro, comencé a verla con más frecuencia. En las calles, a través de las ventanas, reflejada en los espejos de la casa. Me estaba siguiendo, estaba seguro. Pero, ¿por qué? ¿Qué quería de mí? Desesperado por respuestas, comencé a investigar sobre la historia de la casa. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más sombrías. Descubrí que el lugar había sido escenario de una serie de tragedias a lo largo de los años. Muertes misteriosas, desapariciones inexplicables
Y todas las víctimas tenían algo en común. Eran jóvenes que se habían mudado recientemente a la casa. Mi sangre se heló cuando leí eso. ¿Sería yo el próximo? Traté de convencerme de que todo era coincidencia, pero en el fondo lo sabía. Había caído en una trampa. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Apenas lograba cerrar los ojos, siempre alerta, esperando oír esos pasos, ver esa figura. Los vecinos comenzaron a evitarme, murmurando cuando pasaba. Una vez, escuché a uno de ellos decir: «Pobre, ya es cosa del pasado». Pensé en huir, en simplemente dejar todo y largarme, pero algo me mantenía allí. Una curiosidad mórbida, tal vez, o quién sabe, algo más siniestro. Necesitaba descubrir la verdad sobre aquella casa, sobre esa figura que me perseguía, aunque eso me costara mi cordura, o algo peor. Las cosas en la casona solo empeoraban. Cada día traía una nueva sorpresa macabra. Una mañana desperté con el olor a podrido que venía de la cocina. Al bajar las escaleras, casi me resbalo en un charco de agua sucia en el último escalón. La cocina parecía un escenario de película de terror. El fregadero rebosaba de agua oscura y maloliente. Las paredes estaban cubiertas de una baba verde y había manchas en el suelo que parecían sangre seca. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo había pasado esto durante la noche? Intenté limpiar el desastre, pero la suciedad parecía volver mágicamente. Al final del día, la cocina estaba inmunda de nuevo. En la facultad, apenas podía concentrarme. Mis ojos pesaban de sueño y mi mente estaba siempre en la casa, imaginando qué me esperaba allí. Mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal. «Pedro, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma», bromeó Luis un día. Si él supiera. Intenté contarle sobre las cosas extrañas, pero las palabras simplemente no salían. Era como si algo me impidiera hablar. Por la noche, volviendo a casa, sentí aquella presencia familiar siguiéndome. La figura de negro estaba allí, siempre en las sombras, siempre observándome. Una noche, no pude más. Decidí enfrentar a lo que fuera que me estuviera atormentando. Me quedé despierto, esperando oír los pasos. Cuando el sonido familiar resonó por el pasillo, salí de la habitación decidido. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», grité a la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, oí un susurro que venía de todas partes. «Vete mientras puedas». Un viento helado me envolvió y sentí como si 1000 manos me agarraran. Corrí de vuelta a la habitación y cerré la puerta con llave, temblando. A la mañana siguiente, encontré una nota amarillenta sobre mi mesa. La caligrafía era antigua, temblorosa. La casa elige a sus víctimas. Tienes hasta la luna llena para irte. Me quedé helado. La luna llena era en 3 días. Esa tarde fui a la biblioteca municipal a investigar más sobre la historia de la casona. Lo que descubrí me dejó aterrorizado. Cada 50 años, jóvenes desaparecían misteriosamente de la casa. El último caso había sido en 1973. Yo era el siguiente en la lista. Decidí que era hora de partir. Empecé a hacer las maletas frenéticamente, metiendo ropa y libros en una mochila. Fue cuando oí un golpe en la puerta. Me quedé paralizado. Lentamente me acerqué y miré por la mirilla. Al otro lado vi la figura de negro. Su rostro era una mancha oscura, como si se estuviera derritiendo. El pomo de la puerta empezó a girar solo. En pánico,
Corrí hacia la parte trasera de la casa y salté por la ventana, huyendo por las calles oscuras de la Ciudad de México. Pasé la noche en un hotel barato, temblando con cada ruido. A la mañana siguiente, volví a la casona con unos amigos para buscar el resto de mis cosas. Pero cuando llegamos allí, la casa había desaparecido. En su lugar, solo había un terreno vacío, cubierto de maleza. Mis amigos estaban confundidos, diciendo que nunca había existido una casa allí. Yo sabía la verdad, pero ¿quién me creería? Dejé la Ciudad de México ese mismo día, jurando no volver nunca más. Han pasado años y aquella experiencia aún me atormenta. A veces me despierto en medio de la noche sintiendo aquella presencia, y cuando miro en el espejo, por un segundo juro que veo aquel rostro borroso mirándome desde las sombras. La casona puede haber desaparecido, pero sus secretos siguen conmigo, y a veces me pregunto, ¿algún día me encontrará de nuevo? Hola a todos, me llamo Luisa. Tengo 22 años y trabajo como pasante en una agencia de publicidad aquí en la Ciudad de México. Nací y crecí aquí mismo, hija de padres brasileños que vinieron hace mucho tiempo. Estoy estudiando diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y, vaya, adoro esta ciudad. La cultura, la comida, los colores, todo es tan vibrante. Bueno, al menos lo era, hasta aquella noche en la estación del metro. ¡Ay! Solo de recordarlo ya me da escalofríos, pero déjenme contarles bien lo que pasó. Era un viernes por la noche, y estaba muy emocionada por encontrarme con mi novio San Miguel. Habíamos quedado en ir a un concierto de una banda indie que estaba pegando en la ciudad. Llegué temprano a la estación Valderas. Vaya, debían ser como las 8 de la noche. Miguel estaba retrasado, como siempre. Típico de él. ¿Ven? Pero estaba bien. Ya estaba acostumbrada. Me senté en uno de los bancos de la plataforma y me quedé esperando. La estación estaba medio vacía. Solo unas pocas personas aquí y allá. El ruido de los trenes pasando de vez en cuando rompía el silencio. Confieso que estaba muy cansada. La semana había sido dura en la agencia, con un montón de plazos ajustados y clientes exigentes. Mientras esperaba, empecé a dormitar sin querer. ¿Saben cuándo estás en ese estado entre el sueño y la vigilia? Pues así estaba yo. Los sonidos de la estación se fueron haciendo distantes, medio apagados. No sé decir cuánto tiempo estuve en ese estado, pero de repente sentí un escalofrío en la nuca. Esa sensación extraña de que alguien te está observando. ¿Saben? Abrí los ojos despacio, todavía medio adormilada. Fue entonces cuando la vi. Había una niña parada frente a mí, mirándome fijamente. Al principio, pensé que era solo una niña normal que se había perdido de su madre o algo así. Pero cuanto más la miraba, más me daba cuenta de que algo andaba mal, muy mal. Su piel era demasiado pálida, casi translúcida. Los ojos, cielos. Sus ojos eran completamente negros, sin ningún brillo. ¿Y el pelo? Parecía mojado, pegado a la cara en mechones extraños. Parpadeé varias veces, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero la niña seguía allí, inmóvil. Fue cuando noté que sus pies no tocaban el suelo. ¿Estaba flotando? No, no podía ser. Me froté los ojos con fuerza, hasta me pellizqué. Cuando volví a mirar, la niña se había acercado. Estaba a centímetros de mi cara.
Pude sentir un fuerte olor a moho y agua estancada. Su rostro empezó a retorcerse, la boca abriéndose en un ángulo imposible, revelando filas de dientes afilados. En ese momento, perdí completamente la compostura. Solté un grito que debió haber resonado por toda la estación. Me levanté de un salto, tirando mi bolso y esparciendo todo por el suelo. Tropecé con mis propios pies, cayendo de trasero en el frío suelo de la plataforma. Mi corazón latía a 1000 por hora. Parecía que se me iba a salir por la boca. Miré alrededor desesperada, buscando ayuda. Fue cuando vi a un policía y a un conserje corriendo hacia mí, alarmados por mi grito. «Señorita, ¿está bien?» «¿Qué pasó?», preguntó el policía, ayudándome a levantarme. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Señalé el lugar donde estaba la niña, pero no había nada allí. Solo el espacio vacío de la plataforma. La niña, balbuceé, todavía en shock. El conserje, un señor mayor, intercambió una mirada significativa con el policía. «Ah, debe haber sido la niña fantasma», comentó, como si fuera lo más normal del mundo. «A veces aparece por aquí. Dicen que murió en un accidente hace muchos años». Aquello fue demasiado para mí. Sin ni siquiera esperar a Miguel, sin importarme el concierto, agarré mis cosas y salí corriendo de esa estación. Subí las escaleras de 2 en 2, chocando con la gente que bajaba. Solo paré de correr cuando ya estaba en la calle, jadeando y sudando. Tomé el primer taxi que vi y me fui directo a casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé con todas las luces encendidas, saltando a cada ruidito. Lo peor es que, incluso días después, todavía sentía esa mirada sobre mí, esos ojos negros persiguiéndome. Después de aquella noche aterradora en la estación Valderas, me quedé con miedo de andar en metro por un buen tiempo. Pero, bueno, la vida sigue y no podía gastarme una fortuna en Uber todos los días. Así que, una semana después, ahí estaba yo de nuevo, bajando las escaleras de la estación. Mi corazón latía a 1000 por hora. Las manos me sudaban frío. Cada sombra, cada ruidito me hacía saltar. Llegué a la plataforma y me mantuve alerta, esperando ver a aquella niña de nuevo. Pero nada sucedió. Los días fueron pasando y empecé a sentirme más tranquila. Hasta le conté a Miguel lo que había pasado. Él se rió y dijo que debía haber comido algo en mal estado, que solo había sido una alucinación. Ojalá, ¿no? Pero yo sabía lo que había visto. Esos ojos negros, ese olor a moho, era demasiado real para ser imaginación. Aún así, empecé a dudar de mí misma. A lo mejor Miguel tenía razón y yo solo estaba muy cansada ese día. Unas 2 semanas después del incidente, estaba volviendo a casa después de un día agotador en la agencia. Eran casi las 10 de la noche y la estación estaba bastante vacía. Me senté en el mismo banco de aquella noche, como desafiando a mi propio miedo. Saqué el celular y empecé a scrollear Instagram, tratando de distraerme. Fue cuando sentí ese escalofrío familiar en la nuca. Levanté los ojos despacio y ahí estaba ella, la misma niña, parada a unos metros de mí, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Mi primer instinto fue gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. La niña empezó a acercarse, flotando sobre el suelo de la plataforma. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada de miedo. Cuando llegó muy cerca, pude ver detalles que no había notado antes. Había arañazos profundos en su cuello y su ropa parecía mojada, como si acabara de salir del agua.
Su boca se abrió en una sonrisa macabra y extendió su mano hacia mí. En ese momento, oí el ruido del tren acercándose. En un impulso, me levanté y corrí hacia el borde de la plataforma. El tren se detuvo, las puertas se abrieron y entré corriendo, casi atropellando a un señor que estaba saliendo. Miré hacia atrás, jadeando, y vi a la niña parada donde yo estaba sentada, observándome. Las puertas se cerraron y el tren partió. Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Una señora me ofreció un asiento, preguntándome si me sentía mal. Cuando llegué a casa, llamé a Miguel. Necesitaba contárselo a alguien, ¿sabes? Él escuchó todo pacientemente y luego sugirió que buscara un psicólogo. Luisa, esto no es normal. Estás muy estresada con el trabajo. Debe ser por eso que estás teniendo estas visiones. Quería creerle, de verdad quería. Pero, ¿cómo explicar esa sensación de frío, ese olor a moho que quedó impregnado en mi ropa? Esa noche no pude dormir bien de nuevo. Al día siguiente, decidida a entender lo que estaba pasando, fui a investigar sobre la historia de la estación Valderas. Descubrí que, hace muchos años, una niña había muerto allí en un accidente. Se había caído a las vías cuando la estación aún estaba en construcción. El cuerpo solo fue encontrado días después, cuando los trabajadores notaron un olor extraño proveniente de un área inundada. Sentí un escalofrío al leer esto. Era demasiada coincidencia, ¿no? Desde entonces, he evitado usar esa estación siempre que puedo. Pero a veces, cuando estoy en el metro, juro que veo su reflejo en el vidrio, o siento ese olor a moho por un segundo. Me pregunto si está tratando de decirme algo, si hay algo que quiere, o si soy yo la que se está volviendo loca de verdad. Solo sé que nunca más voy a ver el metro de la Ciudad de México de la misma manera. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia extraña en estaciones de metro? Todo comenzó cuando decidí alquilar una cabaña en Tapalpa para pasar unos días sola y recargar energías. Pensé que sería perfecto, ¿sabes? Un lugar tranquilo, aislado, lejos del ajetreo de la ciudad. Poco sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Llegué a Tapalpa una tarde de miércoles. El tiempo estaba algo cerrado, con una fina niebla cubriendo las montañas. Tomé un taxi en la terminal de autobuses y fui directamente a la cabaña. El camino era todo de tierra, lleno de curvas. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más sentía un nudo en el estómago. No sé explicarlo. Era como si algo me estuviera advirtiendo que volviera. La cabaña estaba en medio de la nada, rodeada de enormes pinos. Cuando el taxi me dejó allí, sentí el silencio por primera vez. Era un silencio pesado, de esos que parece que te van a tragar. Cogí mis maletas y entré. El lugar era simple, pero acogedor. Una sala con chimenea, cocina pequeña, un dormitorio y baño. Todo muy rústico, con muebles de madera. Pasé la tarde organizando mis cosas y explorando los alrededores. Había un sendero que salía de la parte trasera de la cabaña y llegaba hasta un arroyo. Caminé un poco por allí, tratando de acostumbrarme al lugar. Pero todo el tiempo tenía esta extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Miraba hacia atrás constantemente, pero nunca veía nada más que árboles y hierba alta. Cuando volví a la cabaña, ya estaba oscureciendo. Encendí algunas velas y la chimenea, porque la luz eléctrica era muy débil. Preparé una cena rápida y me senté cerca del fuego para leer un libro. Fue entonces cuando empecé a escuchar los ruidos. Al principio, eran solo crujidos.
Pensé que era la madera de la casa, pero luego los sonidos se hicieron más claros. Pasos lentos rodeando la cabaña. Mi corazón se aceleró al instante. Me quedé paralizada, con miedo incluso de respirar. Los pasos continuaban, a veces deteniéndose, a veces más rápidos. Reuní coraje y fui hasta la ventana. Aparté la cortina muy despacio y miré afuera. No se podía ver casi nada, solo las sombras de los árboles meciéndose con el viento. Pero yo sabía, sentía que había alguien ahí fuera. Corrí a la habitación y cerré la puerta con llave. Cogí el móvil para llamar a alguien, pero no había señal. Claro, estaba en medio del bosque. Me maldije mentalmente por haber elegido un lugar tan aislado. Los pasos continuaron por un tiempo, luego se detuvieron. Pasé toda la noche despierta. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama. Cuando amaneció, estaba exhausta y aterrorizada. Salí de la habitación muy despacio, mirando a todos lados. La cabaña estaba igual, nada fuera de lugar. Fui hasta la puerta principal y miré por la ventanilla. No había nadie. Abrí la puerta y salí. El aire estaba húmedo y frío, y aquella niebla aún lo cubría todo. Fue entonces cuando lo vi. Huellas en el barro, alrededor de toda la cabaña. Alguien realmente había estado allí durante la noche. Sentí que se me helaba la sangre. Me quedé allí parada, mirando las huellas, sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue correr, coger mis cosas e irme de allí. Pero, ¿a dónde iría? No tenía coche, y la ciudad más cercana estaba a kilómetros de distancia. Respiré hondo e intenté calmarme. Debe haber sido algún animal, pensé, pero en el fondo sabía que me estaba engañando. Volví adentro y cerré la puerta con llave. Me puse a caminar de un lado a otro, pensando qué hacer. Decidí quedarme. Después de todo, ya había pagado por toda la semana y pensé que tal vez estaba exagerando. Pasé toda la mañana tensa, saltando con cada ruido. Cuando llegó el mediodía, decidí preparar el almuerzo para distraerme. Estaba en la cocina cortando algunas verduras cuando escuché un ruido que venía de la sala. Parecía que alguien había tirado algo. Solté el cuchillo y fui a ver qué era. Cuando llegué a la sala, mi corazón casi se detuvo. El portarretratos que había puesto en la mesita estaba en el suelo, con el cristal roto. Pero no era solo eso. La foto, alguien había tachado mi cara en la foto. En ese momento entré en pánico. Corrí a la habitación, cerré la puerta con llave y empujé la cómoda para bloquear la entrada. Estaba temblando tanto que apenas podía sostener el móvil. Seguía sin señal. Miré por la ventana de la habitación, desesperada, buscando alguna señal de movimiento afuera. No veía nada más que los árboles meciéndose con el viento. Pasé horas en esa habitación, esperando. El silencio era ensordecedor. De vez en cuando escuchaba algunos crujidos por la casa, como si alguien estuviera caminando muy despacio. Empecé a pensar en todas las historias de terror que había escuchado, en todas las películas de suspense que había visto. Pero esto era real. Me estaba pasando a mí. Cuando empezó a oscurecer, el pánico aumentó. ¿Y si la persona o lo que fuera volvía? No podía quedarme allí toda la noche. Decidí que, en cuanto amaneciera, me iría de allí aunque fuera a pie. Pasé la noche en vela, sentada en la cama, con la espalda contra la pared, sosteniendo una lámpara como si fuera un arma. El amanecer tardó una eternidad en llegar. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana,
Empecé a recoger mis cosas. Estaba metiendo todo en la maleta de cualquier manera. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando lo oí. Un golpe en la puerta principal. Luego otro y otro. Se me heló la sangre. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Oí el pomo girando, alguien intentando abrir la puerta. Gracias a Dios la había cerrado con llave. Pero, ¿y si la persona lograba entrar? Miré alrededor desesperada, buscando una salida. La ventana de la habitación era pequeña, pero creía que podría pasar por ella. Abrí la ventana lo más silenciosamente que pude y empecé a escurrirme hacia afuera. Logré pasar por la ventana con dificultad, arañándome los brazos y las piernas en el proceso. Caí al suelo con un golpe sordo, rezando para que quien fuera que estuviera dentro de la casa no me hubiera oído. No me detuve a pensar, simplemente empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida, adentrándome en el bosque sin mirar atrás. Ramas y espinas arañaban mi cara mientras corría ciegamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. No tenía idea de hacia dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarme lo máximo posible de esa cabaña. El miedo me daba una energía que ni siquiera sabía que tenía. Corrí durante lo que pareció una eternidad, hasta que mis piernas empezaron a fallar. Me detuve, jadeando, apoyándome en un árbol. Solo entonces miré hacia atrás. Ya no veía la cabaña. Estaba completamente perdida en medio del bosque. El silencio era absoluto, roto solo por mi respiración pesada. Intenté orientarme, pero todo parecía igual. Árboles y más árboles en todas las direcciones. El pánico empezó a apoderarse de mí de nuevo. ¿Y si no lograba encontrar el camino de vuelta? Fue entonces cuando lo oí. Una rama quebrándose no muy lejos de donde yo estaba. Luego otra. Pasos. Alguien se estaba acercando. Contuve la respiración, tratando de no hacer ningún ruido. Los pasos se acercaban cada vez más. Miré alrededor desesperada, buscando un lugar para esconderme. Vi un árbol caído no muy lejos y corrí hacia allí, tirándome detrás del tronco. Me quedé allí, encogida, apenas atreviéndome a respirar. Los pasos seguían acercándose. Lentamente, como si la persona estuviera buscando algo o a alguien. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacerme desaparecer. Los pasos se detuvieron, muy cerca de donde yo estaba. Podía oír una respiración pesada. No era la mía. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada de miedo. Podían ser minutos u horas. Poco a poco me di cuenta de que ya no oía nada. Ningún paso, ninguna respiración. Solo el silencio del bosque. Muy despacio, levanté la cabeza y miré por encima del tronco. No había nadie. Miré en todas las direcciones, pero estaba sola de nuevo. Me levanté con las piernas temblando. Tenía que salir de allí, encontrar ayuda. Empecé a caminar, tratando de hacer el menor ruido posible. No tenía idea de qué dirección tomar, así que seguí adelante, esperando encontrar alguna carretera o sendero. El sol ya estaba alto en el cielo. Debía ser mediodía. El calor y la sed empezaban a afectarme. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, oí un ruido que me llenó de esperanza. El sonido de coches. Una carretera. Corrí en dirección al sonido, casi llorando de alivio. Cuando finalmente salí del bosque y vi la carretera de tierra, pensé que iba a desmayarme de felicidad. Me quedé allí, al borde de la carretera,
haciendo señas desesperadamente al primer coche que vi. El primer coche pasó de largo, ni siquiera redujo la velocidad. Me quedé allí, desesperada, haciendo señas a cada vehículo que pasaba. Finalmente, una camioneta vieja se detuvo. El conductor era un señor mayor, con una mirada desconfiada. Cuando vio mi estado, toda arañada, sucia y con cara de pavor, su expresión cambió a preocupación. «Señorita, ¿está todo bien?», preguntó. Apenas podía hablar. Las palabras salían atropelladas mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Hablé de la cabaña, de los ruidos, de las huellas, de la persecución en el bosque. El hombre me miraba con una mezcla de confusión y miedo. «Suba», dijo, «la llevaré a la ciudad». Durante el camino, estuve mirando hacia atrás todo el tiempo, con miedo de ver a alguien siguiéndonos. El señor intentaba calmarme, diciendo que ya estábamos lejos del bosque. Llegamos a la comisaría de Tapalpa y él me acompañó hasta dentro. Conté todo al policía de guardia, que escuchó con una expresión seria. Hicieron varias preguntas, anotaron todo. Prometieron que investigarían, que enviarían un equipo a la cabaña. Pero yo veía en sus ojos que no creían mucho mi historia. Probablemente pensaban que me lo había imaginado todo, o que solo era algún animal del bosque. Yo sabía que no era así, pero ¿cómo probarlo? Pasé la noche en un pequeño hotel de la ciudad, cortesía de la policía. No pude dormir ni un minuto. Cada ruido me hacía saltar de la cama. Por la mañana, los policías vinieron a buscarme. Habían ido a la cabaña y querían que fuera con ellos, para mostrarles dónde había sucedido todo. Solo de pensar en volver allí, se me revolvía el estómago. Pero fui. El viaje de vuelta a la cabaña fue una pesadilla. Cada curva del camino me traía de vuelta el terror que había sentido. Cuando llegamos, todo estaba igual. Las huellas en el barro habían desaparecido, claro. Dentro de la casa, nada fuera de lugar. Incluso el portarretratos estaba intacto en la mesita. Mi cara en la foto sin ningún rasguño. Era como si nada hubiera pasado. Los policías registraron todo, buscando alguna evidencia de lo que había contado. No encontraron nada. Me miraban con esa expresión de quien cree que está tratando con una loca. Yo misma empezaba a dudar de mi cordura. ¿Acaso me había imaginado todo aquello? Pero era tan real, tan vívido en mi memoria. Volvimos a la ciudad y los policías dijeron que mantendrían el caso abierto, pero que sin pruebas no podían hacer mucho. Me aconsejaron buscar ayuda psicológica. Sugirieron que tal vez estaba muy estresada. Tomé un autobús de vuelta a casa ese mismo día, jurando que nunca más volvería a Tapalpa. Hola, déjame presentarme. Me llamo Javier, tengo 35 años y soy profesor de historia en Guanajuato, México. Me encantaba mi trabajo, ¿sabes? Transmitir conocimientos a los alumnos, ver esa luz en sus ojos cuando entendían algo nuevo, era increíble. Pero todo cambió aquella noche de octubre de 2010. Tío, a veces me pregunto si debería haberme quedado en casa viendo la tele, como hacía la mayoría de las noches. Pero no, decidí dar una vuelta en coche para despejarme. El aire estaba fresco, las calles tranquilas, todo normal, hasta que vi a ese tipo. Estaba parado al borde de la carretera, haciendo señas. Normalmente no paro para extraños, pero algo en él me llamó la atención. Tal vez fuera la forma desesperada en que hacía señas,
o la ropa toda sucia de polvo. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿A dónde vas?, pregunté. Él respondió jadeando. Necesito ir a las ruinas de la vieja mina. Es urgente. Dudé por un segundo. Esa zona tenía mala fama, ¿sabes? Pero acabé aceptando. En el camino, intenté entablar conversación, pero el tipo solo respondía con monosílabos. El silencio en el coche era pesado, casi asfixiante. Yo encendía la radio, él la apagaba. La encendía de nuevo, él bajaba el volumen. Empecé a sentirme incómodo. ¿Quién era ese sujeto? ¿Por qué tanta prisa por ir a una mina abandonada en medio de la noche? Mi mente empezó a crear 1000 teorías, cada una más absurda que la otra. El trayecto pareció durar una eternidad. Cuando finalmente llegamos cerca de la entrada de la mina, él prácticamente saltó del coche antes incluso de que yo parara bien. «Gracias, tío», gritó, ya corriendo hacia la oscuridad. Me quedé allí, parado, viéndole desaparecer entre las sombras. Una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Sabes? Como si algo estuviera a punto de suceder. No sé explicar por qué, pero no pude irme enseguida. Algo me retenía allí. Tal vez curiosidad, tal vez un sexto sentido. ¿Qué sé yo? El hecho es que apagué el coche y me quedé observando. La luna llena iluminaba la entrada de la mina, creando sombras extrañas en las rocas. El viento silbaba entre los árboles, trayendo un olor a tierra y algo más, algo que no podía identificar. Después de unos minutos, decidí echar un vistazo más de cerca. «Qué idea más tonta, Javier», pensé para mí mismo, pero seguí caminando. A medida que me acercaba a la entrada de la mina, empecé a notar unas cosas extrañas en el suelo. Primero, pensé que solo eran piedras y ramas, pero cuando me acerqué más, Dios mío, eran ropas rasgadas y manchadas de rojo. Mi corazón se aceleró. Aquello no podía ser lo que estaba pensando, ¿verdad? Miré alrededor, desesperado, buscando cualquier señal del tipo que había traído. Nada, solo silencio. Un silencio opresivo que parecía engullirlo todo. Fue entonces cuando vi, un poco más adelante, una especie de campamento improvisado. Había una tienda vieja, algunos utensilios de cocina y más ropa sucia. En ese momento, oí un ruido que venía de dentro de la mina. Parecía un grito ahogado. ¿O sería el viento? No, definitivamente era un grito. Se me heló la sangre. ¿En qué me había metido? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué estaba pasando en esa mina abandonada? 1000 preguntas pasaban por mi cabeza, pero una cosa tenía clara. Necesitaba salir de allí, y rápido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Corrí de vuelta al coche, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves. Entré y giré la llave en el contacto. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. ¡Mierda, mierda, mierda!, maldije en voz baja. El coche no quería arrancar de ninguna manera. Fue entonces cuando lo oí. Pasos, viniendo de la dirección de la mina. No era solo una persona, eran varias. Miré por el retrovisor y me quedé helado. Un grupo de hombres salía de las sombras, caminando en mi dirección. Incluso en la penumbra, se podía ver que estaban armados. Entré en pánico total. Giré la llave una vez más, suplicando a cualquier santo que quisiera escucharme. El motor tosió, se ahogó y, finalmente, arrancó. Pisé a fondo el acelerador.
los neumáticos chirriando en el suelo de tierra. Apenas había avanzado unos 100 metros cuando vi faros encendiéndose detrás de mí. 3 coches venían a alta velocidad. Yo conducía como un loco, haciendo curvas cerradas en aquella carretera de tierra. El sudor me corría por la cara, me ardían los ojos. Solo pensaba en huir, en sobrevivir. Los faros se acercaban cada vez más en el retrovisor. Estaban a punto de alcanzarme. De repente, vi una bifurcación adelante. Sin pensarlo 2 veces, giré bruscamente a la derecha. Fue por poco. El coche derrapó, casi volcando. Logré retomar el control y seguí adelante. Por un momento, pensé que los había despistado, pero mi alivio duró poco. Pronto los faros reaparecieron, aún más cerca. Dios mío, ellos conocían esas carreteras mejor que yo. En una curva particularmente cerrada, perdí el control. El coche dio vueltas y se salió de la carretera, deteniéndose a pocos metros de un barranco. Me golpeé la cabeza contra el volante, quedándome algo aturdido. Cuando logré enfocar la visión de nuevo, vi que estaba rodeado. 3 coches bloqueaban la carretera, sus faros cegándome. Figuras oscuras bajaban de los vehículos, armas en mano. En ese momento, tomé la decisión más loca de mi vida. Abrí la puerta y corrí. Corrí como nunca había corrido antes. Oí gritos detrás de mí, disparos cortando el aire. Zigzagueé entre los árboles, tropezando con piedras y raíces. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba huir. Fue cuando lo vi, la entrada de un túnel. Sin pensarlo 2 veces, me sumergí en la oscuridad. El olor a moho y humedad me golpeó como un puñetazo. Estaba oscuro como boca de lobo. Saqué el móvil del bolsillo, encendiendo la linterna. El haz de luz reveló paredes rocosas cubiertas de musgo, vías oxidadas en el suelo. Estaba dentro de la mina abandonada. Oí voces resonando fuera. Se estaban acercando. Entré en pánico de nuevo. ¿A dónde ir? Todos los túneles parecían iguales. Elegí un camino al azar y comencé a correr de nuevo. Los túneles parecían interminables, ramificándose en todas direcciones. Estaba completamente perdido. El aire se volvía cada vez más enrarecido, dificultando la respiración. Las voces detrás de mí parecían ora acercarse, ora alejarse. Se me estaba acabando la batería del móvil. ¿Y si se acababa la luz? ¿Me quedaría atrapado allí, en la oscuridad, para siempre? No sé decir cuánto tiempo estuve vagando por esos túneles. Minutos, horas. Perdí completamente la noción del tiempo. Mi garganta estaba seca, mis pulmones ardían. El aire parecía cada vez más enrarecido. Empecé a tener alucinaciones, viendo sombras moviéndose en las paredes. ¿Eran reales? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? La batería del móvil parpadeaba, amenazando con dejarme en la oscuridad total en cualquier momento. De repente, oí un ruido. No eran voces, ni pasos. ¿Era agua? Sí, definitivamente era el sonido de agua corriente. Seguí el ruido, tropezando con las piedras sueltas. El túnel empezó a ensancharse, el techo a elevarse, y entonces lo vi. Una abertura, una salida. La luz de la luna se filtraba por ella, iluminando un pequeño arroyo que corría entre las rocas. Nunca pensé que me alegraría tanto de ver el cielo nocturno. Salí del túnel, mis piernas temblando de agotamiento. Estaba en una zona remota de la ciudad, rodeado de vegetación densa. A lo lejos podía ver algunas luces, civilización. Empecé a caminar en esa dirección,
cada paso una agonía. Mis músculos protestaban, mi cabeza palpitaba. Pero el miedo me impulsaba. ¿Y si esos hombres aún me estaban buscando? No podía detenerme. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a una calle pavimentada. Los coches pasaban de vez en cuando, los conductores mirándome con extrañeza. Debía estar hecho un desastre, sucio, sudado, con la ropa rasgada. Por fin divisé una comisaría. Nunca me alegré tanto de ver un coche patrulla. Entré tambaleándome, prácticamente cayendo en los brazos del policía de guardia. Intenté explicar lo que había sucedido, pero mi historia sonaba absurda incluso a mis propios oídos. El policía me miraba con una mezcla de desconfianza y preocupación. «Señor, ¿ha bebido? ¿Ha consumido alguna droga?», me preguntaba. Yo lo negaba vehementemente, insistiendo en que todo era verdad. Pedí que fueran a investigar la mina, que encontrarían pruebas, pero parecían escépticos. Me sometieron a exámenes toxicológicos, me interrogaron durante horas, llamaron a mi familia, todos preocupados por mi estado mental. Yo repetía la historia, suplicando que me creyeran, pero cuanto más hablaba, más loco parecía. Al final me dejaron ir, con la recomendación de buscar ayuda psicológica. Nadie creía realmente en lo que había vivido. En los días siguientes, la policía hizo una búsqueda superficial en el área de la mina. No encontraron nada sospechoso. Ningún campamento, ninguna ropa ensangrentada. Era como si todo hubiera sido una pesadilla elaborada de mi mente. Pero yo sabía que había sido real. Las manchas de sangre en mi ropa, los arañazos en mis piernas, eran pruebas concretas de mi terror. Las noches se convirtieron en un tormento, repletas de pesadillas vívidas. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Dejé de dar clases, apenas salía de casa. La experiencia en la mina me había cambiado profundamente. ¿Y lo peor de todo? Las preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué hacían en la mina? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me habían perseguido? Estas dudas me atormentan hasta hoy, 15 años después, y tengo la terrible sensación de que nunca sabré la verdad completa. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Tengo 35 años y soy vaquero desde que tengo uso de razón. Nací y crecí en Guadalajara, pero el destino y la necesidad me trajeron a estas tierras de Zacatecas. Llevaba meses sin trabajo cuando escuché que necesitaban gente con experiencia en un rancho por aquí. No lo pensé 2 veces. Junté mis cosas y vine a parar a este fin del mundo. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, y no de la manera que esperaba. Llegué al rancho una tarde de agosto. El sol estaba a todo lo que daba y el aire tan seco que se podía sentir el polvo entrando en los pulmones. Pero, ¡caray! ¡Qué vista! Nunca había visto nada igual. A donde quiera que mirara, solo había campos de agave hasta donde alcanzaba la vista. Ese mar verde azulado ondulando con el viento parecía que estuviera vivo. Al fondo, las montañas rocosas se levantaban imponentes, como si fueran guardianas de ese lugar. ¿Y el cielo? Dios mío, qué cielo, tan azul y tan vasto que llegaba a marear de solo mirar hacia arriba. El dueño del rancho, don Miguel, un señor ya mayor con cara de pocos amigos, me recibió con un apretón de manos firme y pocas palabras. «Bienvenido al rancho Águila Solitaria», me dijo. «Espero que seas tan bueno como dicen, porque aquí no tenemos tiempo para tonterías.
Tragué saliva y asentí, ya imaginando en qué me había metido. Pero trabajo es trabajo, ¿verdad? Y yo lo necesitaba demasiado como para hacerme el remolón. Los primeros días estuve conociendo la propiedad y a los otros peones. Era un grupo de tipos duros, curtidos por el sol y el trabajo pesado. La mayoría eran de la región, nacidos y criados allí mismo en Zacatecas. Hablaban poco, trabajaban mucho y parecían conocer esa tierra como la palma de su mano. Yo me sentía un poco fuera de lugar, para ser honesto. Pero poco a poco fui agarrándole el truco a las cosas, aprendiendo los secretos del lugar. El trabajo era duro, la verdad. Nos levantábamos antes de que saliera el sol y no parábamos hasta que ya estaba oscuro. Cuidar el ganado, mantener las cercas, vigilar los campos de agave. Había mucho por hacer y poca gente para hacerlo, pero no podía quejarme. El salario era bueno, la comida decente y al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Además, había algo en ese lugar que me fascinaba. Tal vez era la inmensidad del paisaje o el silencio que descendía por la noche, tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Pero no todo era color de rosa, no. Desde los primeros días comencé a notar algunas cosas extrañas. Los otros vaqueros a veces murmuraban entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia una cierta parte del rancho. Cuando preguntaba de qué trataba, evitaban el tema o decían que era cosa de gente de aquí. Eso empezó a intrigarme. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué secreto era ese del que nadie quería hablarme? Fue una noche, después de unas copas de tequila, cuando el viejo Pedro por fin soltó la lengua. «Hay una parte del rancho a la que no vamos, muchacho», me dijo, los ojos medio vidriosos por la bebida. «Un lugar maldito, ¿sabes? Una casa vieja cerca del antiguo corral. Dicen que una familia entera desapareció allí hace muchos años». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando dijo eso, pero al mismo tiempo, una curiosidad empezó a corroerme por dentro. ¿Qué historia era esa? ¿Qué había pasado en esa casa? Esa noche, acostado en mi catre, no pude pegar un ojo. Me quedé pensando en aquella casa abandonada, en la familia que había desaparecido, en las historias que los demás no querían contarme. Parte de mí quería dejarlo pasar, concentrarme en el trabajo y no meterme en problemas. Pero otra parte, la que siempre me metió en líos desde niño, estaba loca por investigar. Poco sabía yo que esa curiosidad me llevaría a enfrentar cosas que ni siquiera imaginaba que existían. Cosas que cambiarían para siempre mi manera de ver el mundo. En los días que siguieron, no pude sacar la historia del viejo Pedro de mi cabeza. Estaba atento a los otros vaqueros, intentando captar más información, pero era como si se hubieran puesto de acuerdo para quedarse callados. Cada vez que me acercaba, las conversaciones cambiaban de tema más rápido que un caballo salvaje. Eso solo aumentaba mi curiosidad. ¿Qué estaban escondiendo después de todo? Fue solo después de unas 2 semanas que logré arrancar más detalles. Estaba ayudando a Raúl, uno de los vaqueros más jóvenes, a reparar una cerca cuando él dejó escapar. ¿Ya oíste hablar de la casa abandonada, Alejandro?, preguntó, algo dudoso. Hice que no con la cabeza, fingiendo que era novedad para mí. Y entonces empezó a hablar. Según Raúl, había una zona del rancho que todos evitaban. Un pedazo de tierra cerca del antiguo corral, donde estaba una casa vieja a la que nadie se acercaba. La historia era para poner los pelos de punta. Según lo que Raúl me contó, hacía unos 20 años, una familia vivía en esa casa.
El padre trabajaba en el rancho, la madre cuidaba de los 3 hijos pequeños. Eran buena gente, según decían, pero una noche simplemente desaparecieron, sin dejar rastro, sin llevarse nada. Fue como si se hubieran evaporado en el aire. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Desde entonces, la casa quedó abandonada. Nadie tuvo el valor de vivir allí de nuevo. Pero lo peor no era la historia de la desaparición. Era lo que había estado ocurriendo desde entonces. Raúl bajó la voz, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Hay quienes juran que ven luces encendidas en la casa por la noche, susurró. Luces amarillas, temblorosas, como si fueran velas. Pero no hay electricidad allí, Alejandro. Y nadie entra en esa casa desde hace años. Sentí un escalofrío bajar por mi espalda cuando dijo eso. ¿Luces en una casa abandonada? ¿Qué diablos sería eso? Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en las luces misteriosas, en la familia que había desaparecido de la nada. Parte de mí quería creer que era solo una historia para asustar a los tontos, invención de gente sin nada mejor que hacer. Pero otra parte estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, hubiera algo de verdad en todo eso. Y esa parte estaba loca por descubrir qué era. En los días que siguieron, comencé a prestar más atención. Noté cómo los otros vaqueros evitaban esa área del rancho, cómo se persignaban cuando pasaban cerca. Vi las miradas nerviosas que intercambiaban cuando alguien mencionaba la casa, incluso por accidente. Era como si el miedo a ese lugar se hubiera incrustado en su piel, convirtiéndose en parte de la vida diaria. Y cuanto más me daba cuenta de eso, más crecía mi curiosidad. Una noche, después de la cena, decidí hablar con don Miguel sobre el asunto. Pensé que, siendo el dueño del rancho, se reiría de toda la historia, diciendo que era una tontería. Pero su reacción me sorprendió. El viejo se puso pálido, los ojos abiertos de una manera que nunca había visto. «No te metas en eso, Alejandro», dijo, la voz temblando un poco. «Hay cosas que es mejor dejar en paz». Y se fue sin decir más nada, dejándome allí con más preguntas que respuestas. Fue entonces que decidí. Necesitaba ver esa casa con mis propios ojos. Ya no podía quedarme solo escuchando historias, imaginando qué podía o no ser verdad. Tenía que ir allí. Tenía que descubrir qué estaba pasando. Sabía que era arriesgado, que podía meterme en un buen lío. Pero la curiosidad me estaba corroyendo por dentro, dejándome inquieto. Esa noche, acostado en la oscuridad, empecé a idear un plan. Esperaría a que todos se durmieran y me escaparía hasta esa casa. Al fin y al cabo, ¿qué de malo podría pasar? Pasé el día siguiente con la cabeza en las nubes, apenas prestando atención al trabajo. Estaba tan distraído que casi me dio una cornada una vaca brava. Juan, uno de los vaqueros más viejos, me dio una buena reprimenda. «Despierta, muchacho. ¿Te quieres morir o qué?», gritó. Pedí disculpas, prometí prestar más atención, pero mi mente ya estaba lejos. Solo podía pensar en la casa abandonada y en lo que podría encontrar allí. Cuando finalmente llegó la noche, apenas pude tragar la cena de lo ansioso que estaba. Los otros vaqueros notaron mi nerviosismo, pero pensaron que era solo cansancio. Si ellos supieran, esperé a que todos se retiraran, fingiendo que iba a dormir también. Pero tan pronto como el silencio se apoderó del alojamiento, comencé a prepararme. Me puse unos jeans resistentes,
una camisa de manga larga para protegerme de las espinas, y me calcé mis botas más cómodas. Agarré mi mochila y empecé a juntar lo que creía que necesitaría. Primera cosa, una linterna bien potente. Después de todo, estaría oscurísimo allá afuera y no quería romperme una pierna tropezando con algo. Luego metí un cuchillo en el bolsillo. ¿Quién sabe si necesitaría cortar algo? No. Pensé en llevar la escopeta, pero me pareció exagerado. Es solo una casa vieja, Alejandro, me dije a mí mismo, no un nido de bandidos. Entonces me vino una idea. ¿Y si me daba sed? El camino era largo y la noche estaba caliente. Fue cuando me acordé de la botella de mezcal que me había regalado mi tío antes de venir para acá. Estaba guardada debajo del colchón, esperando una ocasión especial. Bueno, si esto no es una ocasión especial, no sé qué lo es, pensé, metiendo la botella en la mochila. ¿Quién sabe si un trago no me daría valor si las cosas se ponían feas? Salí del alojamiento de puntillas, rezando para que nadie se despertara y me pillara en el acto. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminando todo con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran aún más oscuras. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el sonido de los grillos a kilómetros de distancia. Tragué saliva, sintiendo el corazón golpear fuerte en el pecho. Todavía tenía tiempo de volver atrás, pero no, de fingir que no había llegado hasta allí. nada. Ahora solo faltaba seguir adelante. Empecé a caminar en la dirección que Raúl me había indicado, tratando de hacer el menor ruido posible. El campo de agaves se extendía frente a mí, las plantas pareciendo centinelas silenciosas en la oscuridad. De vez en cuando, una rama crujía bajo mis pies, haciéndome saltar de susto. Cada sombra parecía esconder algún peligro. Cada ruido lejano sonaba como una amenaza. Más de una vez pensé en desistir, en dar la vuelta y correr de regreso al alojamiento. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Necesitaba saber qué había en esa casa. Necesitaba entender por qué todos le tenían tanto pavor a ese lugar. Después de lo que pareció una eternidad caminando, finalmente avisté el viejo corral. Estaba todo destartalado, las tablas podridas y llenas de termitas. Y allí, un poco más allá, estaba ella, la casa abandonada. Incluso desde lejos, se notaba que el lugar se estaba cayendo a pedazos. Las ventanas eran agujeros oscuros en la pared. La pintura se había desprendido hacía mucho tiempo, dejando la madera expuesta a las inclemencias. Me detuve a unos 100 metros de la casa, sintiendo el corazón casi salir por la boca. Saqué la botella de mezcal de la mochila y le di un trago generoso. El líquido bajó quemando, dándome una sensación de valor falsa. Es ahora o nunca, Alejandro, pensé para mí mismo. Con las piernas temblando, di el primer paso hacia la casa. Poco sabía yo que esos próximos pasos me llevarían a enfrentar cosas que ni siquiera imaginaba que existían. Cosas que cambiarían mi vida para siempre. Conforme me iba acercando a la casa, el silencio parecía volverse aún más pesado. Era como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, dificultando la respiración. No se oía un canto de búho, ni el susurro del viento en las hojas de los agaves. Nada. Solo el sonido de mis pasos y de mi respiración agitada. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca a pesar del trago de mezcal que había tomado hace poco. El cielo de Zacatecas siempre me había impresionado, pero esa noche parecía diferente. Las estrellas brillaban con una intensidad casi sobrenatural,
como si estuvieran más cerca. La luna llena derramaba una luz plateada sobre el paisaje, creando sombras extrañas que parecían moverse con el rabillo del ojo. Más de una vez me encontré mirando hacia atrás, seguro de que había visto algo moverse entre las sombras. Cuando finalmente llegué al final del camino, me quedé allí parado, mirando la casa. Parecía casi viva bajo la luz de la luna, como si estuviera esperando que alguien se atreviera a entrar. Me invadió una ola de miedo tan fuerte que casi me hizo dar la vuelta y salir corriendo. Pero me obligué a quedarme quieto, a respirar hondo y a calmarme. No podía dejar que el miedo me debilitara. Había llegado hasta allí y no iba a echarme atrás ahora. Con el corazón golpeando en el pecho, me acerqué a la puerta principal. Estaba entreabierta, colgando de un solo gozne como una boca abierta. Tragué saliva de nuevo, tratando de ignorar la sensación de que algo me estaba observando. Saqué la linterna del bolsillo y la encendí, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. La casa parecía aún más siniestra desde la entrada, con las sombras arremolinándose en cada rincón. Con el corazón casi saliéndose por la boca, di el primer paso dentro de la casa. El suelo de madera crujió bajo mi peso, y por un segundo pensé que se iba a derrumbar, pero aguantó. El olor a moho era aún peor allí dentro, mezclado con algo que no podía identificar, algo viejo y podrido. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo del miedo en la boca. La luz de la linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras extrañas en las paredes descascaradas. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde me había metido. El pasillo de entrada daba a una sala grande, llena de muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Parecía que el tiempo se había detenido allí dentro. Todo estaba exactamente como debió haber quedado cuando la familia desapareció, solo que 20 años más viejo y podrido. Vi cuadros en las paredes, pero las fotos estaban tan desteñidas que no se podían ver los rostros. Era como si las personas hubieran sido borradas, dejando solo manchas oscuras en los marcos. Fue entonces cuando noté: la luz que había visto desde la ventana ya no estaba. Había desaparecido en cuanto entré en la casa. Me quedé parado, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, tratando de escuchar cualquier sonido. Pero el silencio era total. Ni siquiera el ruido del viento de afuera llegaba allí dentro. Era como si la casa hubiera engullido todos los sonidos. Di unos pasos más. El suelo crujía bajo mis pies. Cada crujido parecía un grito en el silencio de ese lugar. De repente, escuché un ruido. Parecía el sonido de pasos, viniendo del piso de arriba. Me congelé en mi lugar, casi sin atreverme a respirar. Los pasos continuaron por unos segundos y luego se detuvieron. Mi primer instinto fue salir corriendo de allí, pero algo me detenía. Quizá era la curiosidad, o quizá solo el miedo dejándome paralizado. Fuera lo que fuera, no pude moverme. Todo quedó en silencio de nuevo, tan silencioso que se podía oír mi corazón latir. Reuniendo valor, comencé a caminar de nuevo. Iba a investigar el resto del piso de abajo antes de subir. No tenía ninguna prisa por encontrar al dueño de esos pasos, fuera quien o lo que fuera. Fue cuando vi algo que me hizo detenerme de nuevo. En el suelo de la sala, parcialmente escondidas por el polvo, había huellas, pero no eran huellas normales, no. Eran demasiado pequeñas para ser de adulto, como si fueran de niño. Y lo peor, eran recientes. El polvo alrededor aún no se había asentado bien. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Niños?
Allí, imposible. Nadie entraba en esa casa desde hacía años. Y aún así, ahí estaban las huellas, claras como el día. Seguí las marcas con la linterna, tratando de entender hacia dónde iban. Fue entonces que me di cuenta. No tenían ningún sentido. Iban en todas direcciones. Se cruzaban, a veces desaparecían a mitad de camino para reaparecer metros después. Era como si los niños hubieran estado bailando o jugando a algo. Solo de pensar en eso, se me revolvió el estómago. Estaba tan concentrado en las huellas que casi no percibo el sonido. Era bajito al principio, casi en el límite de la audición. Un tarareo suave, como una canción de cuna. Venía de algún lugar en el piso de arriba. Levanté la cabeza tan rápido que casi me lastimó el cuello. El sonido continuó por unos segundos y luego se detuvo. Me quedé allí parado, apenas respirando, esperando oírlo de nuevo. Nada. Solo el silencio pesado de la casa. Pero estaba seguro de lo que había oído. Alguien o algo estaba cantando allá arriba. Fue en ese momento que lo vi, en la cima de las escaleras que llevaban al segundo piso. Un movimiento, rápido, casi imperceptible, como si alguien hubiera pasado corriendo y desaparecido en una de las habitaciones. Apunté la linterna hacia allá, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. No había nadie. Solo el pasillo oscuro del piso de arriba, con las puertas de las habitaciones todas cerradas. Pero yo sabía que había visto algo. Y ahora, parado allí al pie de la escalera, tenía que tomar una decisión. Subir y descubrir qué estaba pasando, o dar media vuelta y salir corriendo de esa casa loca. Tragué saliva, mirando hacia la cima de la escalera. Mi mente gritaba que saliera de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Respiré hondo, me aferré a la linterna y comencé a subir. Cada escalón crujía bajo mi peso, como si la casa estuviera quejándose de mi presencia. El aire se volvía más pesado a cada paso, cargado de ese olor extraño que no podía identificar. Cuando llegué a lo alto, me detuve para recuperar el aliento. El pasillo se extendía frente a mí, oscuro y silencioso. Fue entonces que lo sentí. Era como si alguien o algo hubiera pasado muy cerca de mí. No vi nada, no oí nada, pero lo sentí. Un escalofrío helado en la nuca, un soplo de aire frío en el rostro. Giré la linterna hacia todos lados, el corazón casi saliéndome del pecho. Nada. Solo el pasillo vacío y las puertas cerradas de las habitaciones. Pero sabía, en el fondo, que no estaba solo allí. Había algo observándome, estudiándome. La sensación era tan fuerte que casi se podía tocar. Empecé a avanzar por el corredor, los pasos lentos y cautelosos. La madera del suelo crujía con cada movimiento, rompiendo el silencio opresivo. Llegué a la primera puerta y después de dudar un momento, giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido que parecía un grito en el silencio de la casa. Era un cuarto de niños, con una cama pequeña en una esquina y juguetes esparcidos por el suelo, todo cubierto por una capa gruesa de polvo. Pero había algo mal allí, muy mal. Los juguetes no debían estar de esa manera. Estaban organizados en círculos en el suelo, como si alguien acabara de jugar con ellos. Y en medio de uno de los círculos vi una marca en el polvo. Una marca de mano pequeña, de niño, reciente. Tan reciente que el polvo aún no había sentado alrededor. Sentí el sangre helarse en las venas. Eso no tenía sentido, ninguno. Di un paso hacia atrás.
queriendo salir de allí cuando lo escuché. Una risita bajita, viniendo desde atrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie allí, solo el corredor vacío. Pero lo había escuchado, estoy seguro. Una risa de niño, alegre e inocente, completamente fuera de lugar en esa casa abandonada. Sentí las piernas volverse débiles, el sudor frío bajando por la espalda. Quise gritar, pero la voz se quedó atrapada en la garganta. Fue entonces que las cosas se volvieron aún más extrañas. Los objetos en el cuarto empezaron a moverse. Primero fue una pelota pequeña que rodó sola por el suelo. Luego, un carrito de juguete que se desplazó unos centímetros sin que nadie lo tocara. Uno a uno, los juguetes comenzaron a moverse, como si manos invisibles estuvieran jugando con ellos. El pánico se apoderó de mí. Eso no podía estar sucediendo. Era imposible, pero estaba sucediendo, justo allí frente a mí. Di un paso hacia atrás y choqué con algo que no debía estar ahí. Lentamente, muy lentamente, me di la vuelta. Y ahí estaba, una figura alta, sombría, parada justo detrás de mí. No podía ver el rostro, pero los ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Solté un grito de pavor y tropecé hacia atrás, cayendo sentado al suelo. La figura no se movió. Se quedó allí, mirándome. Y entonces lo escuché. Una voz, viniendo de ningún lugar y de todos lados al mismo tiempo. Hablaba en un idioma que no conocía, antiguo y gutural. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo eso fuera solo una pesadilla. Cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido. Pero la sensación de estar siendo observado continuaba. Y ahora, mezclado con el olor a moho y polvo, sentí otro olor, dulce y podrido al mismo tiempo. El olor a muerte. Fue demasiado para mí. Me levanté de un salto y corrí. Corrí como nunca había corrido en la vida. Bajé las escaleras tropezando, casi cayendo, la linterna balanceándose locamente en mi mano. No me detuve a mirar hacia atrás. No quería ver si había algo siguiéndome. Solo quería salir de allí, volver al mundo normal donde las casas abandonadas eran solo casas abandonadas, y no lo que sea que fuera aquello. Cuando finalmente alcancé la puerta principal y salí a la noche fría del desierto, sentí como si hubiera escapado de las garras de la misma muerte. Corrí por el campo de agave, tropezando y cayendo, pero siempre levantándome y continuando. No me detuve hasta que llegué de vuelta al alojamiento, jadeante y temblando. Entré al alojamiento como un huracán, golpeando la puerta detrás de mí. Los otros vaqueros despertaron asustados, maldiciendo y preguntando qué diablos estaba pasando. No podía hablar, temblaba tanto que mis dientes castañaban. El sudor frío bajando por mi rostro mezclado con lágrimas que ni siquiera había notado que estaba derramando. Juan, el más viejo de nosotros, me agarró por los hombros, sacudiéndome suavemente. ¿Qué pasó, muchacho? Parece que viste al diablo. Si él supiera lo cerca que estaba de la verdad. Poco a poco, entre sollozos y tragos de la botella de mezcal que alguien puso en mi mano, logré contar lo que había pasado. O al menos intenté. Las palabras salían atropelladas, mezcladas. Hablé de la casa, de las luces, de los sonidos, de las huellas de niños, de los juguetes moviéndose solos y de esa cosa que había visto en el corredor. Cuando terminé,
El silencio en el alojamiento era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Fue el viejo Pedro quien habló primero. Te lo advertí, muchacho. Te dije que no fueras allí. Su voz era una mezcla de miedo y resignación. Los otros asintieron, moviendo la cabeza. Nadie dudó de mi historia. Nadie se rió ni dijo que estaba loco. Y eso, de alguna manera, era aún más aterrador. Significaba que ellos sabían, todos ellos, sabían que había algo mal en esa casa, algo que no debería existir en nuestro mundo. Pasamos el resto de la noche despiertos, nadie con el valor de volver a dormir. Cuando por fin comenzó a salir el sol, tiñendo el cielo de rosa y naranja, sentí que un poco del miedo de la noche se disipaba, pero solo un poco, porque ahora sabía que las historias eran verdad, que había cosas en este mundo que no podíamos explicar, cosas que era mejor dejar en paz, y yo había tocado una de ellas. En los días que siguieron, traté de volver a la rutina normal del rancho, pero no era fácil. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Por la noche, no podía dormir sin dejar la luz encendida. Y lo peor, a veces, cuando estaba solo cuidando el ganado, tenía la sensación de estar siendo observado. Era como si algo me hubiera seguido desde la casa, algo que ahora no me dejaba en paz. Una semana después del incidente, no pude más. Agarré mis cosas, me despedí de los otros vaqueros y me fui del rancho. Ya no podía quedarme allí, no con esa casa acechándome día y noche. Don Miguel no pareció sorprendido cuando pedí las cuentas. Solo me miró con una mezcla de pena y comprensión, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Antes de irme, hice una última cosa. Fui hasta el borde de la propiedad, lo más cerca que tuve valor de llegar a la casa abandonada. Desde allí, se podía ver el techo de la casa por encima de los agaves. Me quedé mirando por un tiempo, sintiendo un escalofrío en la columna. Y entonces, lo juro por Dios, vi una luz encenderse en una de las ventanas. Solo por un segundo, pero la vi. Era suficiente. Di la espalda al rancho y nunca miré hacia atrás. Hoy en día, años después, todavía me despierto a veces en medio de la noche, sudando frío, con el recuerdo de esa casa. Nunca he contado esta historia a nadie más que a los vaqueros del rancho. ¿Quién me creería? Pero sé lo que vi, lo que sentí. Sé que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que es mejor dejar en paz. Y sé que en algún lugar en los campos de agave de Zacatecas hay una casa vieja guardando secretos que es mejor que nunca sean revelados. A veces, cuando el viento sopla de una manera específica, puedo jurar que lo escucho. Esa risa de niño, esa voz antigua hablando en un idioma que no conozco. Y sé, en el fondo, que eso no ha terminado, que tal vez algún día esa cosa que vi en la casa venga a buscarme. Y cuando llegue ese día, solo espero tener fuerzas para enfrentar lo que sea. Porque ahora sé, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía. Y algunas de esas cosas, es mejor dejarlas en las sombras.